El 27 de marzo de 1977, dos jóvenes llevaron una mochila y entraron al aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. Una vez dentro, fueron directamente a una tienda y dejaron silenciosamente el bolso, aparentemente inofensivo, en un rincón oculto del local, y luego se marcharon rápidamente del aeropuerto. Nadie imaginaba que ese pequeño acto desencadenaría una serie de eventos trágicos, que cambiarían el destino de 583 familias, y marcarían una tragedia, sin precedentes en la historia de la aviación. A las 7:24 de la mañana, hora internacional, el vuelo número 1736 de la aerolínea Pan American despegó con una hora de retraso desde el aeropuerto JFK en Nueva York. En este vuelo, viajaban 378 pasajeros y 16 tripulantes. El avión había partido de Los Ángeles, con escala en Nueva York para repostar y recoger pasajeros, y luego se dirigía al aeropuerto de Las Palmas, en las Islas Canarias. Se trataba de un Boeing 747-100, el primero que fue entregado, para uso comercial por una aerolínea, con su vuelo inaugural el 22 de enero de 1970. Solo unos meses después, el 2 de agosto del mismo año, este avión fue secuestrado por piratas aéreos y obligado a volar a Cuba, convirtiéndose en el primer 747 en la historia en enfrentar tal incidente. En Nueva York, la tripulación del vuelo 1736 fue reemplazada. El nuevo capitán era Victor Grubbs, con más de 20.000 horas de vuelo, acompañado por el primer oficial Robert Bragg y el ingeniero de vuelo George Warnes. Los tres eran miembros fundadores del equipo 747 de Pan Am, con una trayectoria impresionante. A poco más de una hora del despegue del vuelo de Pan Am, partió el vuelo número 4805 de la aerolínea holandesa KLM Royal Dutch, desde el aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam. Era un vuelo charter, organizado por una agencia turística internacional holandesa, con destino también al aeropuerto de Las Palmas. A bordo iban 235 pasajeros y 14 tripulantes. El comandante al mando era Jacob Veldhuizen van Zanten, con más de 11.700 horas de vuelo, y jefe instructor de la flota 747 de KLM. También era rostro oficial en los anuncios de la compañía, y había aparecido en numerosas revistas. Un capitán muy reconocido. Junto a él volaban el joven copiloto Klaas Meurs y el ingeniero de vuelo principal William Schreuder, quien también era presidente de la Asociación de Ingenieros de Vuelo. Tras un trayecto de 3 horas, el vuelo KLM 4805 comenzó su descenso, preparándose para aterrizar en Las Palmas. Pero las ruedas del destino ya habían empezado a girar. Una explosión resonó, arrastrando a dos aviones, aparentemente no relacionados, hacia una misma tragedia, exactamente a las 1 de la tarde UTC. Un empleado del aeropuerto de Las Palmas recibió una llamada: represento a la organización NBAYC. Hemos colocado varias bombas en su terminal aérea. Tienen 15 minutos para evacuar. Tras la llamada, las autoridades procedieron de inmediato a evacuar a los pasajeros del aeropuerto. A las 1:15 de la tarde, la bolsa dejada en la tienda explotó repentinamente. En ese momento, el vuelo KLM 4805 estaba a solo 20 minutos del aeropuerto de Las Palmas. A unos 20 minutos de vuelo, debido a que en la llamada, el atacante usó el plural al referirse a los explosivos. Las fuerzas de seguridad en Las Palmas decidieron cerrar el aeropuerto hasta encontrar la segunda bomba. Al recibir esta información, el vuelo de KLM, que estaba en espera en el aire, cambió inmediatamente de rumbo hacia el aeropuerto de Tenerife, a unos 110 kilómetros de distancia, para un aterrizaje de emergencia. Cuando KLM desvió su ruta, el vuelo Pan Am 1736 también estaba llegando al espacio aéreo de Las Palmas. Como llevaba gran cantidad de combustible, el capitán Grubbs prefirió seguir esperando en el aire hasta que el aeropuerto reabriera. Sin embargo, el control de tráfico rechazó esta solicitud, con el argumento de que no se permitían aeronaves volando en esa área. Ante la falta de opciones, el capitán Grubbs se vio obligado a desviar y aterrizar también en Tenerife. A las 1:38 de la tarde, el vuelo de KLM aterrizó en el aeropuerto de Tenerife. La explosión en Las Palmas obligó a muchos otros vuelos a desviarse también hacia allí. El aeropuerto de Tenerife pronto se volvió saturado. Al vuelo de KLM se le indicó detenerse temporalmente en la pista oeste.
ya que toda la zona principal de estacionamiento estaba llena. Unos 37 minutos después, el vuelo de Pan Am también aterrizó en Tenerife, y fue dirigido a estacionar justo detrás de un DC-8 de la aerolínea SATA, de Suiza. La pista oeste se convirtió así en área de estacionamiento temporal, con un total de 5 aviones, que originalmente iban a aterrizar en Las Palmas. Durante la espera, el capitán de KLM, Van Zanten, pidió a los pasajeros que permanecieran sentados a bordo, a la espera de la autorización de despegue. Pero pasaron 20 minutos, y el aeropuerto de Las Palmas aún no anunciaba su reapertura. Finalmente, se permitió a los pasajeros de KLM bajar del avión y subir a autobuses hacia la terminal para descansar. Pan Am también solicitó lo mismo, pedir que sus pasajeros descendieran a descansar, pero la solicitud fue rechazada por la congestión en la terminal. Sin otra alternativa, los pasajeros tuvieron que turnarse en la escalinata del avión para estirar las piernas y respirar aire fresco. Comprendiendo la incomodidad de los pasajeros, el capitán Grubbs invitó a pequeños grupos a visitar la cabina. Él y sus compañeros explicaban en detalle el moderno panel de control del Boeing 747, uno de los aviones más avanzados de la época. El ambiente en la cabina de Pan Am era relajado y amigable en ese momento, en marcado contraste con la tensión dentro de la cabina de KLM, donde el ambiente era tenso. El capitán Van Zanten y el ingeniero Schreuder comenzaban a preocuparse por superar su jornada laboral. Anteriormente, en los Países Bajos, el capitán podía decidir extender el horario de la tripulación para completar el vuelo. Sin embargo, la normativa cambió poco antes de que ocurriera el incidente. Si se descubría una infracción, la tripulación podría ser sancionada con la revocación de licencias o incluso enfrentar prisión. Después de discutir con la tripulación, el capitán Van Zanten decidió repostar 55 toneladas adicionales en el aeropuerto de Tenerife. Pensaba que, en lugar de esperar la reapertura de Las Palmas, sería mejor llenar completamente los tanques. Así, después de dejar a los pasajeros en Las Palmas, podrían regresar a Ámsterdam, sin necesidad de volver a repostar. Pero la realidad era que la cantidad de combustible restante en el avión ya era suficiente para volar desde Las Palmas de regreso a Ámsterdam. Sin embargo, al añadir 55 toneladas de combustible, el peso del avión aumentó considerablemente, lo que significaba que necesitarían una pista más larga para despegar. Una serie de factores inciertos y la presión por exceder el horario de vuelo pusieron al capitán Van Zanten bajo una fuerte tensión. Ese estado mental lo llevó a tomar una decisión aparentemente razonable, pero con consecuencias imprevisibles, solo unos minutos después de que KLM comenzara a repostar. El aeropuerto de Las Palmas anunció oficialmente su reapertura. Los aviones desviados a Tenerife empezaron a solicitar permiso para continuar su ruta original. Pan Am contactó de inmediato con la torre para pedir autorización de despegue. Sin embargo, el avión de KLM estaba justo delante y aún estaba repostando, bloqueando el paso. Al enterarse de que el reabastecimiento de KLM tardaría unos 30 minutos más, el capitán Grubbs de Pan Am pidió a un colega bajar a medir, para ver si podían maniobrar el avión, pasando por el espacio lateral para acceder a la pista. Después de medir directamente, descubrieron que la distancia entre el KLM y el borde de la pista era menor que el estándar de seguridad. Aproximadamente 6 metros, equivalente a 20 pies. Por lo tanto, Pan Am se vio obligado a seguir esperando a que KLM terminara de repostar, mientras ambas tripulaciones esperaban. El mayor temor que tenían finalmente se hizo realidad. Tenerife es una de las islas más grandes del archipiélago canario, con el volcán Teide, que alcanza los 3.117 metros de altura. Ubicado en el centro de la isla, la presencia de esta cordillera genera un fenómeno meteorológico particular, cuando el vapor de agua del Atlántico se desplaza hacia el sur. Es bloqueado y forzado a ascender por el relieve montañoso, formando densas nubes orográficas. Debido a esta característica, el norte de Tenerife, donde se construyó el aeropuerto, suele estar cubierto por nubes húmedas. El aeropuerto de Tenerife está ubicado en la ladera norte, a una altitud de aproximadamente 633 metros. Por lo tanto, es particularmente susceptible al cambio constante de las nubes. Desde su inauguración hasta 1977, el aeropuerto de Tenerife registró 7 accidentes graves. Para solucionar las condiciones meteorológicas adversas, las autoridades locales construyeron un nuevo aeropuerto,
en el sur de la isla, donde el clima es seco y con buena visibilidad. Sin embargo, en el momento del incidente, el nuevo aeropuerto aún no había entrado en funcionamiento por varias razones. Aunque al aterrizar, el clima en el aeropuerto todavía era despejado. Por la tarde, una capa densa de nubes cubrió toda la zona. A diferencia de la niebla, que es inmóvil y se mantiene a nivel del suelo, estas nubes orográficas flotaban constantemente y se disipaban de manera impredecible, lo que hacía que la visibilidad en la pista cambiara constantemente, generando grandes dificultades para los pilotos. A las 4:45 de la tarde, la carga de combustible del KLM finalmente terminó. Los pasajeros comenzaron a regresar al avión, excepto una guía turística llamada Robina. Vivía en Tenerife, y decidió abandonar el aeropuerto y no continuar el vuelo. En total, 234 pasajeros regresaron al avión, preparándose para volar a Las Palmas como estaba previsto originalmente. Al ver que el cielo se oscurecía, el capitán Van Zanten se preocupó aún más. Si la visibilidad en la pista disminuía por debajo del límite permitido, podrían tener que retrasar el despegue nuevamente. Por lo tanto, ordenó encender los motores lo antes posible. A las 4:58 de la tarde, el primer oficial comenzó a comunicarse con la torre de control de Tenerife para solicitar permiso para rodar hacia la pista. El primer oficial del vuelo KLM 4805 contactó con el control de aproximación de Tenerife. Aproximación, aquí KLM 4805. Estamos en tierra en el aeropuerto de Tenerife. Debido al viento en contra en el extremo de la pista 12, el avión no podía despegar directamente desde esa posición. La tripulación de KLM solicitó permiso para rodar en sentido contrario por la pista. Despegar desde el extremo opuesto, la pista 30. Entendido. KLM 4805, ruede hacia la pista 12. Salga por la tercera calle de rodaje. Gire a la izquierda hacia la calle de rodaje. Y continúe hasta la pista 30 y espere allí. Debido a la congestión en el aeropuerto de Tenerife, los aviones formaban una larga fila en espera de salida. El controlador decidió permitir que KLM entrara a la pista y girara a la izquierda por la calle C3, para continuar hacia la pista 30 y despegar. Sin embargo, debido al fuerte acento español del controlador, la tripulación de KLM entendió mal y creyó que debía salir por la primera calle, en lugar de la tercera. Después de que el primer oficial repitiera mal la instrucción, el controlador cambió de plan y corrigió. KLM 4805, continúe rodando hasta el final de la pista y gire 180 grados. Cuando el avión se acercaba a la primera calle de rodaje, C1, el primer oficial preguntó de nuevo: por favor confirme, ¿debemos girar a la izquierda en la calle de rodaje C1? No, continúe hasta el final de la pista y luego gire, respondió rápidamente el controlador. En ese momento, debido a un inglés poco claro y a la interferencia en la señal de radio, ambas tripulaciones, KLM y Pan Am, tuvieron dificultades para entender las instrucciones. Mientras tanto, el controlador informó a Pan Am: Pan Am 1736, su avión está al lado izquierdo de la pista, cerca de la tercera salida. Disculpe, ¿puede repetir eso por favor? Pan Am 1736, está cerca de la tercera salida a la izquierda. Salga de la pista por esa vía. ¿Giramos en la primera salida a la izquierda? No. Es la tercera salida, la tercera. Por favor, cambien a la frecuencia 119,7. Debido a la comunicación complicada y baja visibilidad por la niebla, el capitán Grubbs de Pan Am planeaba esperar a que KLM despegara antes de entrar en pista. Sin embargo, aún no había informado esta intención al controlador. Cuando ya habían sido cambiados de frecuencia a frecuencia de aproximación, se nos indicó: contactar con ustedes y continuar rodando por la pista. ¿Es correcto? Correcto. Ingrese a la pista y ruede hasta la tercera salida a su izquierda. A diferencia de KLM, Pan Am fue instruido a avanzar por la pista y salir por la calle de rodaje C3, para luego girar hacia la pista 30. El objetivo posiblemente era reducir el tiempo de ocupación de la pista por parte de Pan Am. Sin embargo, para salir por C3 y girar en dirección a la pista 30, el avión debía realizar dos giros de 148 grados. Primero a la izquierda 148 grados, luego a la derecha otros 148 grados. Para un Boeing 747, un avión de gran tamaño y peso,
El segundo giro era prácticamente imposible. El tren delantero se saldría de la calle de rodaje. Por falta de espacio para girar. La tripulación de Pan Am se mostró confundida, y dudó de las instrucciones del controlador. ¿Por qué nos están dando esa indicación? De hecho, el aeropuerto de Tenerife era solo un aeropuerto local. Y ese día solo había 2 controladores trabajando. El gran número de aterrizajes de emergencia los sobrecargó por completo. La tarea de coordinar tierra y controlar despegues y aterrizajes, que normalmente corresponde a la torre de control, fue delegada al equipo de aproximación, que normalmente solo se encarga del tráfico aéreo entrante y saliente del espacio aéreo. Lo grave es que el controlador de aproximación no conocía las limitaciones al maniobrar un avión tan grande como un Boeing 747. Para salir por la calle C3, el Boeing 747 de Pan Am debía realizar 2 curvas muy amplias. La tripulación de Pan Am pidió confirmación a la torre. Solicitamos confirmación, por favor. ¿Quieren que salgamos por la tercera calle a la izquierda? ¿Correcto? Correcto. La tercera calle de rodaje. 1, 2, 3. Es la tercera, entendido. Gracias. Después de confirmar claramente que saldrían por la tercera salida, C3, la tripulación de Pan Am empezó a realizar las comprobaciones previas al despegue. El ambiente en la cabina era relajado. El ingeniero de vuelo incluso bromeó en español. 1, 2, 3. Sí, ya casi llegamos. Sin embargo, en contraste total, en la cabina de KLM, reinaba un silencio tenso. El avión acababa de salir de una densa capa de nubes. El capitán Van Zanten apagó los limpiaparabrisas justo cuando Pan Am confirmó la salida por C3. Con el controlador, toda la tripulación de KLM escuchó atentamente la conversación. Usaban la misma frecuencia de comunicación que Pan Am 1736. Informe cuando haya salido de la pista, ordenó el controlador. Sin embargo, en lugar de responder, según el protocolo, pista libre, la tripulación de Pan Am solo dijo, Pan Am 1736. Esa respuesta poco clara pudo haber llevado al capitán Van Zanten a creer erróneamente que Pan Am ya había liberado la pista. Pero en realidad, en ese momento, el avión de Pan Am apenas se aproximaba a la calle de rodaje C3. Una intersección que forma un ángulo de 90 grados con la pista. Sí, un ángulo de 90 grados. Exacto, la densa niebla seguía cubriendo el aeropuerto, debido a que la visibilidad era nula en todas partes. Y el aeropuerto no contaba con radar de superficie. El controlador solo podía depender de la radio para conocer la ubicación de los aviones. ALM 4805, ¿por cuál salida se encuentran ahora? Creemos que acabamos de pasar Sibonro. Continúe hasta el final de la pista y gire 180 grados. Luego espere autorización para despegar. En la posición de Pan Am, la visibilidad era extremadamente baja. Iban rodando lentamente a una velocidad de 8 a 10 nudos, equivalente a unos 10 a 18 km por hora. Mientras tanto, a unos 2 metros, el avión de KLM ya había terminado de girar, y estaba alineado para despegar. En la posición de KLM, la visibilidad momentáneamente mejoró respecto a antes. Sin embargo, los 3 protagonistas, KLM, Pan Am y la torre de control, aún no podían verse entre sí. Una nueva masa de nubes se acercaba rápidamente a las 5:05 de la tarde. KLM terminó de girar en ese momento. El capitán Van Zanten creía que Pan Am ya había abandonado la pista, y comenzó a empujar el acelerador para despegar. Sin embargo, el primer oficial intervino de inmediato. Espera. Todavía no hemos recibido autorización de despegue. Lo sé. Lo estoy solicitando ahora, respondió Van Zanten. KLM 4805 listo para el despegue. Esperando autorización, dijo el primer oficial a la torre. Al mismo tiempo, el avión de Pan Am estaba a solo unas decenas de metros de la salida C3. El punto donde debían girar a la izquierda, para salir de la pista. El controlador comenzó a transmitir el plan de vuelo, después del despegue para KLM. Estas instrucciones eran muy importantes para la tripulación de Pan Am, ya que nunca antes habían volado al aeropuerto de Tenerife. Por lo tanto, usarían esta información para estimar el momento en que el avión de KLM abandonaría la pista. En ese momento, la atención del capitán Brooks, quien estaba pilotando el avión de Pan Am, comenzó a dispersarse. En condiciones de visibilidad extremadamente baja, la tripulación de Pan Am
No podía ver claramente los letreros ni las marcas en la pista. Por lo tanto, pasaron por alto la salida C3, donde deberían haber girado a la izquierda para salir, y continuaron avanzando, acercándose más al avión de KLM. A las 17 horas, 5 minutos y 53 segundos, el controlador transmitió a KLM 4805. KL 8705 se equivocó al decir el número de vuelo. Autorizado hasta el punto P. Navegue hacia el VOR y ascienda a nivel de vuelo 90. Equivalente a 9000 pies. Tras el despegue, gire a la derecha rumbo 040. Mantenga ese rumbo hasta interceptar la radial 325 del VOR de Las Palmas. Es importante señalar que esta era una autorización de ruta, después del despegue, y no una autorización para despegar. Sin embargo, por presión de tiempo y deseo de abandonar tierra lo antes posible, el capitán Van Zanten malinterpretó la transmisión como una autorización para despegar de inmediato, mientras el copiloto repetía la instrucción. Para confirmarla, el capitán Van Zanten empujó repentinamente la palanca de aceleración, iniciando la aceleración del avión. Aunque sintió que algo no estaba bien, el copiloto, condicionado por el respeto jerárquico, no se opuso firmemente al capitán. En cambio, mientras repetía la instrucción del controlador, añadió silenciosamente una frase: "Estamos despegando", con la intención de comunicar indirectamente por radio que el KLM estaba comenzando su despegue, esperando que quien estuviera en la pista lo entendiera y reaccionara a tiempo. Recibido, rumbo al punto P, girando a 040 hasta interceptar el radial 325. Estamos despegando. Sin embargo, el controlador no pudo escuchar claramente debido a interferencias, y pensó que el KLM aún esperaba autorización. Justo después, el controlador añadió: "Esperen mi instrucción antes de despegar". 2 segundos después, insistió: "Por favor, esperen, los llamaré para el despegue después". Al mismo tiempo, ocurrió algo inesperado, como si la pieza final de la tragedia se hubiera colocado en su lugar. Pan Am seguía en la pista. Inmediatamente comprendieron que el KLM realmente despegaba. El copiloto de Pan Am transmitió por la misma frecuencia: "Aún estamos en la pista. Este es Clipper 1736". Una advertencia sumamente importante, que podría haber hecho detener al KLM si la escuchaban. Pero ocurrió lo desafortunado. La señal de Pan Am y del controlador se transmitieron simultáneamente, generando interferencia radial, radio interference. En la cabina de KLM, la tripulación solo escuchó una palabra breve: "OK". Esa vaga palabra, "OK", convenció al capitán Van Zanten de que tenían autorización para despegar. Continuó acelerando, debido a que la interferencia ocurrió en el canal de transmisión. El emisor no podía escuchar los sonidos interferidos. El controlador pensó que el KL pensó haber oído la instrucción de esperar. Por eso cambió a dar instrucciones a Pan Am. PA 1736. Informe cuando haya salido de la pista. Recibido. Informaremos cuando salgamos de la pista, respondió el copiloto de Pan Am. Cabe destacar que, en esa frase, el controlador llamó por primera vez a Pan Am como PA, siguiendo la abreviación oficial de la aerolínea, en lugar del habitual Clipper. Este cambio de denominación pudo haber confundido al capitán Brooks y al copiloto, quienes estaban altamente concentrados en maniobrar el avión. No se dieron cuenta de que el mensaje era para ellos. Solo el ingeniero de vuelo, Riddle, que estaba sentado atrás, notó algo extraño en esa conversación, y comentó: "¿Él acaba de decir que ya salieron de la pista o qué?". ¿Pan Am ya salió de la pista? Por supuesto, respondió Van Zanten con firmeza. En su mente, el vuelo de KLM ya tenía autorización de despegue, y todo se desarrollaba según lo planeado. Sin ninguna duda, continuó empujando el acelerador hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia el avión de Pan Am, que aún no había salido de la pista. En la cabina de Pan Am, la tripulación no se percató de que el KLM se acercaba acelerando directamente hacia ellos. Seguían quejándose por el retraso del vuelo, por culpa de la demora de KLM al repostar combustible. Vamos, salgamos de este maldito lugar. Sí. Él es el impaciente. Correcto, y por su culpa estamos retrasados 1 hora y media. Y ahora tiene prisa. Antes de terminar la frase, el capitán Brooks vio una luz brillante de frente. Toda la tripulación se quedó atónita al darse cuenta
del peligro inminente. Ahí está, es él. Grubbs inmediatamente desvió el avión fuera de la pista, para evitar la colisión. Pero con más de 300 toneladas de peso, un Boeing 747 no puede acelerar bruscamente para esquivar. Al mismo tiempo, el capitán Van Zanten del KLM también avistó el Pan Am. Tiró con fuerza de los mandos para intentar despegar antes de lo previsto. Pero en ese momento, el avión aún no tenía suficiente velocidad para levantar el tren delantero del suelo. La cola del KLM rozó la pista de aterrizaje. En el último instante antes del desastre, el avión comenzó a despegar, pero ya era demasiado tarde. Justo después de soltar una maldición en neerlandés, a las 17 horas, 6 minutos y 50 segundos, el tren principal y los motores del KLM impactaron la parte superior del fuselaje del Pan Am. Su ala izquierda cortó la aleta vertical del Pan Am, dejándolo sin control. El KLM perdió sustentación y se estrelló contra la pista. Como acababa de repostar combustible, cientos de miles de litros de queroseno ardieron violentamente. Los bomberos necesitaron 5 toneladas de espuma y 500.000 litros de agua para apagar el incendio. Todos los pasajeros y la tripulación del vuelo de KLM murieron. El Pan Am también estalló en llamas tras el impacto. Solo 70 personas lograron escapar de la cabina. Envuelta en llamas, una densa nube de humo cubrió el aeropuerto de Tenerife. La escena en ese momento parecía un verdadero infierno. Entre los que lograron salir del avión de Pan Am, 9 murieron por heridas graves. En total, 583 personas perdieron la vida, lo que convirtió esta tragedia en el peor desastre aéreo de la historia. Durante la investigación del accidente, los Países Bajos no estuvieron de acuerdo con el informe español, que atribuía toda la culpa al capitán Van Zanten. Alegaron que el aeropuerto estaba saturado. Faltaba personal de control. El sistema de radio sufría interferencias, y los controladores usaban lenguaje ambiguo. La tripulación del Pan Am no realizó correctamente la salida de pista. Incluso, en las grabaciones entre cabina y torre, se escuchaban comentarios sobre fútbol, lo que indicaba que los controladores podrían haberse distraído durante el trabajo. Otro informe de la Asociación de Pilotos Civiles indicaba que el capitán Van Zanten pudo haber sufrido del síndrome del instructor de vuelo, por trabajar muchos años solo con simuladores. Podría haber subestimado las diferencias entre el entorno de entrenamiento y el real. No podemos simplemente llamar a esto una coincidencia. El destino se selló cuando Van Zanten decidió despegar. El mecanismo de atención selectiva humana le hizo filtrar todas las señales que no estaban relacionadas con su misión principal. 3 advertencias que podrían haber evitado el accidente fueron eliminadas inconscientemente por su memoria a corto plazo. La falta de claridad y la desviación del lenguaje estándar de los controladores hicieron que las advertencias fueran aún más confusas y se desvanecieran entre sus pensamientos, concentrado únicamente en despegar de inmediato. Tras el trágico accidente en Tenerife, se emitieron múltiples propuestas para mejorar la seguridad aérea. Hoy en día, los aeropuertos más importantes del mundo están equipados con sistemas de radar de superficie que permiten monitorear con precisión cada aeronave, en cualquier condición climática. Durante las comunicaciones, pilotos y controladores están obligados a utilizar frases estandarizadas estrictas para evitar cualquier malentendido que pueda causar accidentes. Frases como "Ready for takeoff", "Cleared for takeoff" o "Line up and wait" están estrictamente definidas en significado y en uso. El concepto de CRM, gestión de recursos de la tripulación, Crew Resource Management, fue enfatizado por primera vez tras este accidente, y cambió por completo la forma en que las tripulaciones trabajan en conjunto. De un sistema donde el capitán tenía autoridad absoluta, a uno donde todos los miembros de la tripulación tienen la responsabilidad de opinar y cuestionar. Cuando detectan riesgos, el CRM permite mejor coordinación entre tripulantes, mejora la toma de decisiones y, especialmente, previene errores psicológicos, por miedo a hablar o excesiva confianza. En el superior, también se añadieron programas de entrenamiento para gestionar la presión, detectar sesgos y responder ante emergencias, convirtiéndose en parte esencial de la formación de pilotos. Estas reformas, hasta el día de hoy, siguen protegiendo silenciosamente a millones de pasajeros cada día, haciendo que el cielo sea más seguro que nunca. El accidente en Tenerife fue uno de los momentos más oscuros en la historia de la aviación mundial. No podemos permitir que esas lecciones de sangre se olviden, y mucho menos dejar que la seguridad del futuro
siga pagándose con pérdidas irreparables. Nunca podrán compensarse.